Muchik. En muy poco tiempo podrás formar tus propias oraciones en Mochica y compartirlas con tu familia. Te invito a aprender Mochica con Ape Muchik, porque aprender una lengua originaria es cosechar memoria y compartirla es un acto de amor. Ape Muchik es una publicación de la editorial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y te invito a publicar en esta editorial. Un año sabático no es un descanso, es una gran oportunidad para plasmar proyectos de investigación y poder contribuir con pertinencia a la sociedad desde la universidad, desde la academia. En este espacio nace el libro La tesis de posgrado, con rigor y con propósito en era de la inteligencia artificial generativa, como una guía exhaustiva, profunda y rigurosa para los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado. En la era de la inteligencia artificial generativa se torna fundamental investigar con ética, con responsabilidad y con propósito. Mi libro, La tesis de posgrado, con rigor y propósito en era de la inteligencia artificial, no solamente plasma años de experiencia en la docencia e investigación, sino que también revela lo que se puede hacer desde la academia para la sociedad. Colega docente, si estás pensando en solicitar tu año sabático, piensa en un tema relevante, en un tema viable, de tal manera que tu contribución sea valorada por la sociedad. Publica en la editorial universitaria. Tu esfuerzo merece ser respaldado por un fondo editorial con revisión por pares y con rigor académico. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, gracias, profesor Bocanegra. Bien, gracias, profesor Bocanegra. ¿Cómo está? Muy amable. Gracias. Vamos a usted, empezar. profesor. Gracias. Vamos a empezar esta actividad, esta pequeña hora que tenemos, y vamos a cambiar un poco el giro de la dinámica de ayer, con el fin de que ustedes puedan interactuar y a partir de su perspectiva o de lo que puedan observar en cada párrafo, podamos nosotros añadir o discutir o plantear algún comentario que ayude a entender el por qué, por ejemplo, se utiliza tantos elementos que no son gramaticales, que no son ortográficos, pero que con el tiempo se han venido constituyendo así. Y que con el tiempo también ya han tenido su propio nombre y su propio uso, lo que le da, digamos, cierta característica a los textos, ¿ya? Entonces, aspiramos hoy día de que ustedes participen, por favor. Me comprometo a leer, si no quieren preguntar directamente, pues pueden hacerlo por el chat y trataremos de responder las inquietudes, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar un artículo que en su momento se trabajó, hoy está siendo evaluado en España, ojalá tengamos éxito por ese lado, y vamos a ver qué encontramos ahí, ¿ya? ¿Se observa? ¿Se observa el documento? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se observa. Ya, muy amable, gracias. Bien, ahí se observa igual. ¿Hola? Sí. Ya, muy bien. Les agradezco. Miren, vamos a trabajar con este documento hoy día. Ojalá el tiempo me sea propicio y que ustedes tengan la oportunidad de compartir esta experiencia. En el lado derecho pueden ver una línea apenas que se puede observar, ¿ya? Pero es consecuencia de
la corrección de estilo que el software, o sea, las personas que hacen la corrección de estilo utilizan esta herramienta y nos hacen saber las dificultades que hay, ¿no? Las dificultades. Bien, un poco de contexto. Este documento ha sido logrado de unos libros de 1956, de un escritor chiclayano que ha tenido el gesto de escribir sobre la historia de la medicina peruana, y en ese documento se citan muchos hospitales de acá de Lambayeque, entre ellos el Belén, el de Pacora, en su momento, cuando ni siquiera se conocía cómo era la estructura física de la sangre. Entonces, Lastres ha sido muy acucioso en publicar estos 3 tomos que no están en la Biblioteca Nacional de San Marcos, sino están en las viejas librerías y que se puede conseguir, digamos, como patrimonio, digamos, como documentos que no han sido publicados, pero que están a la venta. Incluso los libros que están en mi poder no han sido refilados por la imprenta. Las hojas están unidas. Es un libro son 3 tomos de mucha importancia porque son cosidos. Y allí encontramos todo el aporte de Hipólito Unanue a la medicina. Entonces, miren, ve, aquí hay aquí ya nos acercamos un poco a la idea de entender, como les decía ayer, el estilo, pero siempre digamos, con la idea de que al tratar el estilo no podemos tocar o colisionar con lo que nos ofrece la RAE y lo que nos ofrece, en este caso, la ortografía o la ortotipografía. Miren, ayer dijimos eso: ortografía, tipografía, ¿no es cierto? Pero y aquí en este pequeño párrafo ya encontramos esos elementos, ya los encontramos, y que vale la pena explicarlos. Y empezamos con su participación. Si alguien o de repente quiere hacer alguna pregunta, encantadísimo también, o en su defecto nos dice qué encuentra en este párrafo. A ver, los escucho. ¿O puedo continuar? ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí se le escucha. Sí, perfecto. ¿Hay alguna inquietud o me permiten continuar? Bien. Continúe, profesor. Muy bien. Ya, muy amable, gracias. Miren, ahí puede apreciarse un pequeño texto y que tiene detalles. Un primer detalle es que el uso de las comillas cumple su papel, para lo cual ha sido establecido, ¿ya? Pero también encontramos los corchetes. La diferencia entre la usanza de un corchete o de unos paréntesis es cuestión de estilo. ¿Se dan cuenta? Ambos signos cumplen su función, y son varias funciones las que cumplen. Y precisamente las funciones que cumple tiene que ver estrictamente con el estilo que tiene cada persona. Por ejemplo, en la cuarta línea, ahí se ve la palabra casa, como vemos aquí, miren, ve. ¿Sí me están viendo, verdad? ¿Me escuchan, por favor? Acá está en corchetes. Ya, Sí, perfecto. Ya, profesor, perfecto. sí se le escucha. Yo le rogaría que me respondan, ¿ya? Miren, aquí podemos ver que la palabra casa está en corchetes, pero la cita textual empieza aquí, miren, ve. Todo es la cita textual. Ahí está.
Ustedes también pueden ver que automáticamente me ha salido una línea vertical en rojo, porque yo estoy utilizando el aplicativo de Word. Cada modificación que yo haga automáticamente se registra, ¿ya? Entonces pueden ver ahí ustedes que en la cita textual, me he facultado incorporar la palabra casa entre corchetes. ¿Por qué lo hago? ¿Qué necesidad tengo de hacer este ejercicio? Y puedo preguntarme todavía, al incorporar una palabra en una cita textual, ¿estoy alterando el contenido, el significado de la cita? No. ¿Tengo licencia para hacerlo? Sí. Si la necesidad es así, yo debo procurar que así sea. ¿Por qué? Porque en esta cita textual, la palabra casa me urge, es necesario. ¿De acuerdo? Seguramente que aquí, ya no recuerdo, seguramente que hubo otra palabra que a mi juicio no me permitió utilizar debidamente la cita textual. Como verán, he utilizado eso. Pero al emplear la palabra casa, me estoy yendo también al contexto de los libros que les hablé anteriormente. Son 3 tomos, son tomos enormes, grandes. Yo calculo que deben haber unas 700 páginas entre los 3. En ese contexto, decía que 200 años después de 1555, cuando se crea la Universidad Mayor de San Marcos, UNAME ya estaba procurando el ejercicio de la medicina. Y en ese entonces no habían hospitales. Habían casas donde por una gripe o por una fiebre, los enfermos, que normalmente eran los indigentes, eran atendidos por negritos o por negritas. Permítame el diminutivo aquí. Y es ahí donde surgen las parteras. Pero inicialmente la medicina en el Perú es atendida en casas. Entonces, ahí está la razón, ahí está el argumento que me permite utilizar e incorporar e introducir la palabra casa en esta cita textual. Entonces, yo ahorita les estoy hablando de lo que ustedes están viendo, pero a mí me remonta tiempo atrás, en la época de la investigación bibliográfica, y cada vez que uno valora una cita textual, cuando digo valora me refiero a comprenderla, a situarla, a saber, a entender la idea. Cuando uno hace eso, es porque interiorizamos, y sobre esa interiorización de la idea, imponemos nuestro estilo, manifestamos nuestra forma de entender. Pero no es la única, como verán ustedes, no es el único ejercicio, miren, ve. ¿Verdad? Aquí también tengo otro corchete. Y la palabra, el fonema U está en minúscula. Aquí hay una ligera explicación. Cuando nosotros necesitamos de una cita textual que vaya como uno quiere, es decir, como yo deseo, porque así he concebido mi forma de escribir, o las formas particulares de hacerlo, entonces, si la encuentro en mayúscula y yo la necesito en minúscula, evidentemente voy a tener que cambiarla. Las veces que yo necesite, las veces que yo considere. Pero ¿esto qué significa, colegas? Aquí, a ver, el uso de la minúscula por mayúscula o a la inversa, de la minúscula por la mayúscula entre corchetes, siempre el primer fonema, el primer grafema, ¿ya? Tiene otra vinculación, es decir, si no hacemos este ejercicio, lo más probable que si este libro está en red, está indexado, lo más probable que por ese detalle Turnitin detecte cierta
similitud. Pero si asumimos este ejercicio, ya no. Pero como les decíamos, decíamos ayer, si miráramos el texto de este modo, es decir, antes de escribir, ahí está. Ayer hicieron una pregunta interesante y me dijeron de que en la medida en que el autor va redactando la información, su texto, también va incorporando citas, ¿sí? Sí, es correcto, porque el ejercicio de lectura no termina cuando empieza la redacción. Por el contrario, creo que la lectura acompaña permanentemente durante el proceso de redacción. Miren, y hemos cambiado el texto. Y el texto original, esto va así. Pero, ¿por qué la necesidad? Porque la necesito así. Y eso de que la necesito así significa que a la cita textual ya concebida, ya seleccionada, ya discriminada de todas las posibilidades que me da, yo me atrevo a escribir aquí una especie de introducción que me va a permitir, mediante este conector, ¿no es cierto?, conectar. Y de esta manera se convierte en un solo párrafo. Se convierte en un solo párrafo, donde ya no habrá forma de poder distinguir, por ejemplo, a no ser que nos detengamos estrictamente en la identificación de las comillas y sepamos decir, ah, caramba, aquí hay una cita textual, pero no se aparenta. Entonces, fíjense, si se quiere, van de la mano el hecho de utilizar los corchetes cuando sea necesario, cuando el autor decida hacerlo, ¿ya? Cuando el autor decida hacerlo. Ayer también me preguntaron si hay sobre la necesidad de comprar o de adquirir o de tener el manual de APA. Respondí que no, porque el manual no nos va a condicionar. No, uno lo utiliza en función de la necesidad, del requerimiento. Y lo dije ayer, la Universidad Javeriana en América Latina es la mejor síntesis que hace de este manual, a diferencia de Católica. Católica combina el estilo APA, combina, ¿ya? Y en cambio la Javeriana no. La Javeriana respeta muchísimo las normas, pero lo hace tan ágil, con ejemplos tan bonitos que fácilmente uno socializa. Entonces, acuñamos esta idea con el hecho de entender si, ¿qué me hago? ¿Qué puedo hacer si una cita textual empieza con mayúscula y yo la necesito con minúscula? ¿No es cierto? ¿O qué hago si es que la cita tiene una palabra que a mí no me es adecuada y que yo necesito cambiarla? Ojo, y los cambios a veces son dramáticos y los cambios a veces son absolutos, son radicales. Aquí la palabra casa está sustentada en el hecho de el contexto de la historia de la medicina peruana. Pero yo tengo otros artículos en el que la palabra, por decir, he utilizado blanco y la palabra está, perdón, las citas tienen la palabra blanco y yo le he escrito negro, porque necesito ese contexto, necesito esa idea, pero de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi perspectiva. ¿Cómo verán el estilo de los autores aquí? Yo no diría que se ve condicionado por lo que dice la Real Academia o condicionado por lo que dice APA, sino más bien encuentran estos elementos algunas fortalezas que va a permitir que el escritor desarrolle su propio entendimiento, desarrolle su propia redacción, diría yo, su propia redacción. Aquí vamos a ver algo muy semejante, pero también hay detalles que a lo mejor son imperceptibles. Miren, aquí encontramos otra vez el corchete y el fonema en minúscula. En cambio aquí no. Miren, ve.
Pues no la necesito. No la necesito de esa manera. Como verán, el estilo se va combinando. El uso de citas textuales y de pronto lo que el autor podría decir de modo directo. Pero en este párrafo también hay otros detalles. Hay otros detalles. Miren, ve, aquí tenemos uno. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos otro. Y más abajo vamos a ver otro tipo de marca. Y aquí tenemos otro. Y ustedes atentos que en la parte izquierda se van graficando líneas porque luego nos van a demostrar el por qué y el por qué. ¿De acuerdo? Miren, y nuevamente aquí, miren, ve, el corchete y minúscula porque la necesito de minúscula. Aquí tenemos un superíndice. Aquí tenemos otro superíndice. Estos detalles ya están respetando las normas APA, pero también están acorde a lo que busca el autor. Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de utilizar los corchetes. A diferencia de la cita anterior en que hemos incorporado la palabra casa, aquí estamos omitiendo alguna palabra, alguna proposición, lo que fuere, porque podemos omitir una coma o podemos incorporar una coma. ¿De acuerdo? Podemos cambiar también. Entonces, miren cómo se manifiesta, digamos, esta combinación interesantísima entre la corrección de estilo y lo que aporta la normativa, me refiero a APA. Lo que está en rojo no lo miramos porque ese fue un agregado que yo hice, tuve que corregir y entonces yo como hago un signo lo contemplo aquí. Y miren aquí otra vez el uso del corchete. La palabra ha estado escrita de este modo, ¿cierto? Y hemos creído conveniente colocarle esto, porque la palabra estaba mal escrita. Y veamos aquí el corchete, el inicio, que ha cortado parte del texto, y aquí dentro de. Pero aquí hay otros detalles. Tenemos el punto y seguido, y aquí no lo encontramos. Porque fácilmente podríamos decir que este punto y seguido me obliga a que esta sea con mayúscula. Y no es así. No es así. ¿De acuerdo? Tengo que también decirles que esto yo he logrado en la medida de cómo yo he escrito y la persona que hace la corrección de estilo en Lima hace la retroalimentación conmigo y vamos comprendiendo mejor de alguna manera. Aquí en la parte inferior pueden ustedes ver el pie de página que también forma parte de la corrección de estilo. Pero APA no recomienda mucho el uso de los pies de página y nos dan indicaciones del por qué hacerlo y cómo hacerlo. Sin embargo, el libro de Garner de inteligencias múltiples, ese libro creo que no ha tenido la intención de ofrecernos una idea cabal de la postura del autor, porque está plagado de pie de página, que es mejor ir al pie de página que leer lo que él mismo dice. Cuidado con eso, porque si abusamos del pie de página, estamos contra las normas APA y probablemente en lugar de complementar la idea, a lo mejor se distrae, a lo mejor no somos objetivos en cuanto a ello. Aquí seguimos, aquí por ejemplo, alguien diría, ¿y por qué no utilizar la cursiva?
palabra cursiva y colocarla entre comillas, ¿no es cierto? Habitualmente el uso de las cursivas corresponde al requerimiento de las revistas. Hay algunas revistas que dicen hay que utilizar cursiva cuando se refieren a palabras extranjeras, cuando hay préstamos lingüísticos, o palabras que corresponden a la comunidad. Entonces puede colocar en cursiva. Pero también nos dan la licencia para colocarla entre comillas, porque ese es el rol principal de las comillas. Pero miremos con detalle. Estas comillas que estamos viendo, ¿cierto? Tiene su nombre, es la comilla española, la establecida por la APA y la que dice que es la que debe utilizarse para los escritos académicos. Pero lo dice bien claro, lo dice para los libros. Aquí nuevamente el corchete, lo estamos viendo al inicio, ¿no es cierto? Al inicio, y acá nuevamente aquí el paréntesis, lo que pasa con este texto es por la cantidad de palabras que tiene, que nosotros ya sabemos, tiene más de 40 palabras, forma un párrafo independiente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a encontrar detalles aquí que nos van a ayudar muchísimo a comprender, yo diría, la funcionalidad de la normativa que se plantea en APA, pero que sí le da sentido, digamos, muy propio al estilo, ¿ya? Muy propio al estilo. Ahora sí, mírenme, por favor, ignoren lo que está en rojo, porque ese fue los cambios que yo hice y que igual tuve que someterlo a la corrección de estilo. Es decir, han sido párrafos reconstruidos, construidos e incorporados posteriormente. Pero miren lo que va a suceder cuando estamos utilizando el Word con control de cambios. ¿De acuerdo? Al hacer clic aquí, me está dando la verdad. Así como ustedes observan, ¿no es cierto? Es así como lo escribí. Es decir, lo que les dije ayer, escribimos tal cual hablamos, tal cual pensamos. Y ella no aparece. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las razones por las que al producirse la corrección de estilo, el texto cambia? ¿Y en qué sentido es el cambio? Dijimos ayer que un texto académico, por su naturaleza, su propósito es ser un texto profesional, académico, que comunique formalmente lo que el autor desea. Es decir, lo que yo quiero comunicar. Evidentemente, lo que yo quiero comunicar es para que quienes me puedan leer no tengan ni un ápice de cuestionamiento. Es decir, el texto llegue con fluidez, llegue con naturalidad y las personas tengan que entenderlo y comprenderlo con facilidad. Por eso hablamos de la universalización o la universalidad del lenguaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, los contextos sí pueden marcar algunas diferencias, pero no estamos hablando de que tenga que modificar la estructura gramatical. Por ejemplo, miren, aquí. Yo digo, las relaciones, ¿cierto? Las relaciones, si yo busco el sustantivo de esta oración, o sea, desde aquí hasta aquí, si yo buscara eso, yo diría, ¿quiénes resultan evidentes? Estoy aquí. Aquí estoy ya haciendo gramática. Respuesta, las relaciones. Las relaciones actúan como sintagma nominal, ¿no es cierto? Y a partir del verbo, ella sería el sintagma verbal. Y aparentemente está bien, ¿no? Las relaciones entre medicina, ingeniería y la química resultan evidentes.
A mi entender, creo que cualquier persona puede deducir qué estoy tratando de decir, pero la corrección de estilo me dice otra cosa, pues. Y ahí está. Para empezar, me dice, no hay necesidad de coma, corresponde un punto y seguido. Lo que me conduce a pensar, ¿qué pasa con la oración anterior? ¿Se dan cuenta? Y miren lo que va a pasar. Es decir, si yo lo dejo aquí, así, voy a jugar con esto, por favor, ahí. Tengo que entender que esta es una oración y esta es otra oración. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, cuando he tenido la oportunidad de escribir, no nos hemos percatado de eso. Entonces, si le damos sentido, diríamos, las relaciones entre medicina, ingeniería y la química resultan evidentes. Pero alguien podría decir, ¿y eso es la corrección de estilo? O sea, porque a la persona que corrige le es conveniente escribirlo así y no como yo quiera. Es que aquí nos enfrentamos a muchos factores. Por ejemplo, la corrección de estilo, en la mayoría de los casos, siempre conduce a reducir el número de palabras. Siempre. Aquí, por ejemplo, han sido dos palabras que una palabra, ¿verdad? Sí. Ha sido sustituida. Y, se nota el cambio. Ahora, ¿hay la necesidad de reducir los párrafos o es que se procura lograr la objetividad? En términos de, digamos así, economía lingüística, aunque no es propiamente la economía lingüística, los artículos en el mundo académico cada vez tienden a ser más pequeños. Si tengo un artículo científico de 2000 palabras, incluyendo bibliografía, con todas las condiciones. Entonces ahí, apelando a la síntesis, que es una capacidad que tenemos las personas, necesito decir con propiedad lo que tengo que decir. Entonces, cualquier proposición, conjunción, adjetivo o una sucesión de sustantivos o por adornar a la oración principal, le añado una oración adjetiva, por ejemplo, y pienso que el texto está bonito, pienso que el texto está interesante, pero quizás estoy exagerando un poco, quizás estoy diciendo más de la cuenta. Quizás no necesita ser enfático o preciso, pero desde mi punto de vista digo que sí. Y eso es evidentemente un detalle para la corrección de estilo. Si hacemos clic en la siguiente línea, aquí mi correctora me dice fuente en cursiva. Fuente cursiva. ¿Cuál es la fuente? Lo que está en cursivo, esto, es el título de la obra. Y ella me dice fuente cursiva. O sea, que no coloque al libro, sino el origen, o sea, los autores. Vemos abajo en la parte inferior, ¿no? Dice, yo he puesto, se presenta, ¿no? Y para el estilo sería, se presentó. Aquí en la siguiente, como estaba, veamos lo siguiente, miren, veamos lo siguiente. Al corregir, ¿cierto? ¿Qué se ha corregido? El punto y seguido. No, no corresponde a punto, más bien corresponde a coma. Y así por el estilo, colegas,
La corrección de estilo, ojo, estoy hablando de corrección de estilo en la condición humana, ¿ya? No estoy hablando de correcciones, de correctores de estilo como inteligencia artificial que le decimos que lo haga y no, es imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque no todo lo va a hacer la inteligencia artificial. En los signos de puntuación, por ejemplo, por contexto, tienen otra característica. La coma elíptica, por ejemplo, es muy difícil. No, la inteligencia artificial no la detecta. No la detecta, definitivamente. Entonces, miren, aquí hay cosas interesantes que mostrar con el fin de que podamos comprender en su magnitud la idea de la corrección de estilo. Volvemos a hacer el mismo ejercicio y miramos lo que está, ¿no? Lo que está tachado dice, tiene que verse con Alá, entonces simplemente se sustituye con un verbo y ya se soluciona el problema. En el corto trabajo que yo tengo de escritor, tanto en lo académico como en narrativa, nos pasa eso. En algún momento en América Latina estaba conversando con otros autores que también vivimos esta experiencia y a veces nos frustra porque muy bien, y sin embargo la corrección de estilo nos... Nada, no contestaba. Mudo, mudo, mudo. A ver, ¿me ayudan por favor con el micrófono? Entonces conversamos así en los break y valoramos el esfuerzo de la corrección de estilo. ¿De acuerdo? Pero la persona que hace la corrección de estilo no es el mismo autor. Definitivamente, lo dije ayer, lo seguiré diciendo. Es una persona que tiene la habilidad, la capacidad suficiente para el ejercicio, pero más que eso, tiene la capacidad suficiente de comprender en condición neutral el texto que le hemos ofrecido. ¿De acuerdo? En condición neutral, es decir, quizás esa persona ni siquiera conoce el autor. Y no es que no necesite conocer o que necesite conocerlo, sino que el corrector de estilo o la correctora de estilo se enfrenta al texto, pero en realidad se está enfrentando al pensamiento del autor. Razón por la cual muchos escritores, conocidos ya sus estilos, tienen también sus propios correctores. ¿De acuerdo? Tienen sus propias formas de entender. Sus propias formas de entender. Solamente por citar un ejemplo. La novela Cien años de soledad fue escrita a máquina de escribir. Y el mismo Gabo, las primeras páginas las tiraba. Él sentía que no era suficiente. Pero otra persona, quien lo acompañaba siempre, recogió todas las páginas y le dio sentido a esas páginas. Cuando Gabo quiere enviar el libro ya a que se publique todo, en el correo le dicen que es demasiado papel, porque por correo se manda pesado, por kilo, al peso. Entonces mandan la mitad y después mandan la otra mitad. Cuando él lee, ya se publica y todo lo demás, él lee su misma novela en inglés, resulta que le gusta más la de inglés y no la que él había escrito. Por el estilo. Por el estilo. Pero ¿quién le otorgó el estilo? El estilo que logra García Márquez es porque leyó a muchos latinoamericanos, entre ellos a Juan Rulfo. Entonces, fíjense que las personas, en el ejemplo que les pongo, el estilo cobra muchísima importancia que va a permitir caracterizar a la persona. Y en el caso de Vargas Llosa, él habitualmente no escribe, sino que narra, cuenta, y tiene a su alrededor 4, 5, 6, 7 correctores de estilo que le van transcribiendo lo que él dice.
y se la pasa pues 4 o 5 horas contando la historia y luego tiene que leer para que luego recién vaya a la corrección idiomática, a la corrección tal como corresponde. Entonces, estas situaciones nos hacen pensar que la corrección de estilo es un proceso complejo, interesante, pero que no le corresponde al autor. Por eso cuando decíamos ayer que la persona, ¿no es cierto?, si tiene dinero habla como quiere, ¿no? Es una gran verdad, es decir, discúlpame, yo quiero escribir así, de este modo. Sí, pero el límite está en la corrección idiomática. Y es la corrección, como dijimos ayer, la RAE, la única que nos pueda decir ciertas cosas para comprender la riqueza de nuestro idioma. Aquí, por ejemplo, podemos ver lastre, ¿se acuerdan? En los párrafos anteriores habíamos puesto A y ahora es B. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí estamos hablando del tomo 2 o del tomo B. Es el mismo autor, pero otro libro, es comprendido, está en la colección. Volvemos aquí, miren, ve, la medicina entre corchetes. Necesitamos esa palabra aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí qué encontramos. Ajá, acá me dice resaltar, ¿no? Que resaltemos resaltar puede ser en negrito, puede ser en cursivo, puede ser de alguna manera, pero es el corrector de estilo que nos hace esa salvedad, esa observación. Aquí, como les dije, el corchete es una cuestión de estilo, aquí lo estamos demostrando. Aquí, por ejemplo, ¿por qué aparece de este modo así después de Newton y por qué esto aparece después de Galileo o después de Descartes? Porque en el original no estaba. Y aquí sí se utiliza estas fechas, esta cronología, porque estamos hablando de Unanue todavía de 1700. Entonces, la investigación nos conduce a pensar qué pasaba por esos tiempos, antes o después, o lo más aproximado, para entender digamos, la condición o en el contexto donde se ha desarrollado, no solamente los hallazgos de Unanue, sino donde se ha desarrollado la investigación. Por esa razón, ahí está. ¿De acuerdo? Aquí otra vez encontramos detalles, ¿no es cierto? El sí, ¿verdad? Es recurrente, por ejemplo, el uso de las citas textuales, con las comillas que estábamos diciendo, ¿ya? En el caso particular, yo utilizo los paréntesis para las citas tal cual. Cuando no están así, prefiero más los corchetes, por una cuestión de, como se dice, de particularidad. Es muy difícil que yo utilice los corchetes para, en este caso, aquí, por ejemplo, no lo haría. Ya es una forma de entender el asunto, ¿no es cierto? De entender algunas cosas. Vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, ve, observan el detalle, por favor. Ahí está. A pesar que en el texto está la coma, ¿no es cierto? La corrección de estilo dice, no, ahí de repente no es. No, aun cuando en el libro original esté. Cuando hay incorrecciones en las fuentes, nosotros tenemos la opción de, al utilizar esa cita textual que alguna palabra está mal escrita, hay ausencia de una coma, por ejemplo, o la palabra ya cambió, ya no es la palabra que se utiliza en la actualidad, tenemos la posibilidad de hacer esos cambios utilizando los corchetes. Sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la letra C, ya se refiere a otro libro,
Son los 3 tomos que les comenté inicialmente que se han utilizado para este propósito. ¿Ya? Que se han utilizado para este propósito. Aquí un texto extenso, y aquí justo lo que les decía inicialmente, el libro de Lastres hace una historia de la medicina peruana y el hospital, miren cómo es escrito Belém. Así está. ¿Lo puedo corregir? Sí, pero hemos preferido que quede ahí. Y justamente este espacio geográfico que había recorrido Salvani nos dice mucho de que en aquel entonces las fiebres y la necesidad de las vacunas ya estaba en la cabeza de UNANO. Y Salvani recién estaba viniendo a América Latina para entender el comportamiento de esas fiebres. Entonces, este párrafo, por más que yo quisiera resumirlo, no puedo, no se puede, porque me permite esto. El empleo de párrafos como el que están viendo ustedes, extensos o muy extensos, sí son contemplados por APA y sí son admitidos, o en su defecto, sí admitidos como una forma de estilo, pero fundamentalmente sucede esto cuando las investigaciones son bibliográficas, etnográficas, históricas, sociohistóricas, qué sé yo, porque necesitamos de estos elementos que le dan contexto. Razón por la cual en libros hay párrafos que tienen letra más pequeñita, pero que son transcripciones tal cual de otros libros. Y eso no es plagio, simplemente es situar lo que yo estoy escribiendo como autor y que responde a una realidad distinta, fundamentalmente histórica, ¿ya? Aquí vamos a ver qué encontramos. Aquí otra vez. La coma, ¿cierto? De tal manera que se puede visualizar. Claro, o sea, en primera vista no se observa nada, ¿verdad? Pero ya con la corrección de estilo podemos determinar ciertas cosas. Aquí hay unas comillas, miren, ve. Les dije las distintas comillas, miren, ve. Y aquí, ¿por qué no utilizamos comillas la española? Porque podría ser así, ¿no es cierto? Aquí la comilla, ¿verdad? Aquí la comilla, que es esta, y aquí esta. Ahí está. Sería incorrecto porque, según APA, cuando un texto es independiente y supera las 40 palabras, no necesitamos de ello. Entonces, no le podría colocar este tipo de comillas, por ejemplo. Sería incorrecto. Ahí está. Es imposible. Ahí sí el autor tendría que someterse a la rigurosidad propia que tiene APA, ¿verdad? Aquí también podemos observar medias comillas, miren, ve, ¿y por qué? Bueno, el autor de esto así lo considera. Aquí también, miren, ve. Comilla simple se llama esto. Comilla simple. Los autores el autor así lo considera y por lo tanto se respeta lo que está ahí, ¿no? Como verán ustedes, este documento tiene bastante supresión de información, de palabras, porque así se ha requerido, ¿no? Así se ha necesitado. Aquí vemos otro detalle, la O. ¿Qué encontramos por acá? Vamos a ver. Ahí está. Salaberry, ¿no? Indica a continuación. Y simplemente está diciendo, considera. No, yo he puesto considera. Está tachado y debe quedar con indica a continuación. Indica a continuación. ¿Se dan cuenta? Cuando apelamos nosotros a la corrección de estilo,
Le entregamos el texto normal y nos entregan dos versiones. Uno que es este, escogido para nuestro encuentro de hoy, y el otro donde ya está corregido. Y aún así, y aquí viene la responsabilidad, digamos en términos formales. ¿Ya? El único que le da el visto bueno a su texto no es el corrector de estilo, es el autor. La persona que nos entrega el trabajo nos dice, revíselo y dele conformidad. Si hay detalles que superar, se superan. Pero es el autor el que finalmente decide, da la orden. Indica lo que corresponde, ¿no? Lo que para su juicio es, ¿no? Lo que para su juicio es. Aquí hay otro que encontraremos por acá. Igual. Miren, ve. ¿Se dan cuenta? No es que sea reiterativo, sino que nuestras habilidades para redactar son distintas, naturalmente, y enfrentarse al lenguaje es complejo, aun cuando uno tenga la habilidad para hacerlo, hay la necesidad de la corrección de estilo, ¿ya? Hay la necesidad. Aquí, bueno, se ofrece lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por lo visto, esta línea abarca todos los párrafos que están ahí. Todos los párrafos que están ahí. Bien, en textos como este, artículos como este, y ustedes ven aquí una maraña de autores y años, de autores y años, de autores y años, es porque el documento así lo exige, es decir, buscamos al autor y buscamos sus datos biográficos que nos permita más o menos eh, dar una información completa, ¿no? Tanto el haber citado el periodo de vida de los autores como el autor mismo constituyen no solamente un acopio de información, sino la búsqueda de la información. La búsqueda de la información. ¿De acuerdo? Hay algunos autores, por ejemplo, como Zucker, no encontramos más información, o sea, su nombre, no lo encontramos. O sea, por más que uno haga el esfuerzo, y en algunos lo encuentras de ambos. Entonces, yo necesito uniformizar la información. Necesito uniformizar ello. En algunos casos sí es posible hacerlo, en otros casos no. Básicamente cuando la información es distinta, es lejana y es difícil realmente lograr todo lo que uno quisiera, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que dije ayer, necesitamos darle toda la información a la persona que lea para que no tengamos ningún problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay más detalles, ¿verdad? Sí, es evidente respecto a se evidencia, ¿no? Son cosas que hay que entenderlas, ¿no? A ver qué encontramos aquí en la corrección de aquí. Ya ven, se está corrigiendo las comillas, ¿sí? Se está corrigiendo las comillas y son situaciones que hay que entenderlas, hay que comprenderlas, por más mínimas que sean. Aquí igual, ¿no? Pare está escrita con mayúscula y debe ser con minúscula, ¿ya? Y podemos continuar con ello porque es parte del trabajo cotidiano que tenemos, ¿no? Nuevamente me dicen cursiva, ¿no? Y fíjese que aquí, en algunos casos, podría pensarse que tanto el uso de los verbos como de los adjetivos o de cualquier categoría gramatical, lo que dijimos ayer, tal vez pensemos en que la forma como yo hablo, la forma como yo utilizo tal o cual palabra,
me permitiría escribirla de tal manera, y no es verdad. Por ejemplo, la palabra interrogante. Te va a parecer extraño que te diga que se escribe el interrogante y no la interrogante. Pero, ¿cuál es la diferencia? Decir el interrogante corresponde al habla culta y la interrogante corresponde al habla estándar, un tanto vulgar. ¿Las dos son admisibles? Sí, se escribe normal, pero estamos entendiendo cuál sería más o menos el, el, el camino o el sendero de mi hablar. Resultaría muy extraño, pero aquí nos enfrentamos al purismo tanto de Martha Hillebrand o de Negri, cuando el autor hace su mejor esfuerzo por utilizar debidamente las palabras. Y los ejemplos muy conocidos, muy conocidos, ya se han hecho triviales, pero que no salimos de ello, como por ejemplo, ¿qué será mejor decir, vaso de agua o vaso con agua? Miren, colegas, por convencionalidad, que es un principio en la lingüística, ambas son válidas. Pero hay diferencia entre vaso de agua y vaso con agua. Ahora, el vaso es un recipiente que me dice, sí, pues contiene agua allá. Entonces es vaso con agua. Entonces es correcto decir mesa con flores, mesa con patas, mesa con dinero. No. Ahí no puedo decir eso porque la mesa es de madera, pero también hay mesas de vidrio. Entonces, las categorías gramaticales como las conjunciones, las proposiciones, los conectores, van a ir cambiando en la medida en que nosotros mismos hacemos que las formas particulares del habla se conviertan en elementos convencionales y no afecta el significado o el contenido del mismo. No, o sea, no podemos tener altibajos en el uso del lenguaje, excepto si es narrativa, donde sí está permitido decir las formas particulares del habla, ¿no? Sí está permitido eso. Pero las ciencias duras o las mismas ciencias sociales no lo van a permitir porque no transmitiría lo que corresponde, ¿no? Pese a que las ciencias duras sí utilizan la metáfora científica y ahí sí hay muchas licencias para explicar aquello que no es posible explicarlo. Y entonces ahí no podemos caer en el purismo del lenguaje y decir, ser absolutos al decir, tienes que decir, tienes que escribir, tienes que hablar, vaso con agua, porque el vaso no es de agua, el vaso es de vidrio, el vaso es de cristal. ¿Se dan cuenta? Entonces, por normas establecidas en la Real Academia o por normas establecidas por convencionalidad. Cuando digo por convencionalidad es porque las comunidades, digamos que nos hemos puesto de acuerdo en hablar de esa manera. Por ejemplo, yo como parte de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, yo tendría que decir soy Ruiz Gallino, no Ruiz Galino. Si me formé en el colegio San José, colegio de San José, tendría que decir, soy San Josecino, porque si digo San Josefino Josefino viene de Josefa. Los fonemas son simples y compuestos. La R, ¿no es cierto?, de corrupto es doble R, y la R de ratón tiene el mismo sonido, pero por gramática se escribe la inicial con una R. Y Callao es con doble L, no puede decir Calao, no puede decir Calao, es imposible. Entonces no me puede decir galino por tratar de decir gallino o gallino. Sí, pero
Suena mal, suena cacofónico, lo que quieras, pero no puedo quitarle, no puedo, no, es imposible, pero lo decimos, ¿no? Lo decimos comúnmente, ¿no? La familia Ruiz Galina, la promoción Ruiz Galina y ya está. Queda para el comentario nada más. Eso no correspondería a una situación de estilo, corresponde a una situación convencional, cuya discreción ha hecho posible que así nos podamos entender. Entonces, como verán ustedes, hay mucho que hablar en cuanto a la corrección de estilo y cómo esta nos ayuda, cómo esta nos ayuda. Vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, ve, detallitos, detallitos, ¿cierto? Entonces, creo que podemos dar luces de aquí. ¿Qué importancia tiene, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene la corrección de estilo en el entendido de que nos ayuda a mejorar nuestra escritura? Pero no por eso, colegas, no por eso vamos a dejar de hacerlo o renunciar, como se dice cotidianamente, al hecho de escribir. Creo que en la medida que uno escribe, uno redacta, tiene que partir de la confianza, o sea, de la, diría, autoconfianza, es decir, saber lo que estoy escribiendo, ser consciente de lo que estoy escribiendo, pero eso no me exime de que yo vaya a una persona que es correctora de estilo, ¿no es cierto? Su ayuda. Aquí también existe otro tema. No vamos a pensar que el profesor que enseña lenguaje es un corrector de estilo. No. Pasa lo mismo con el profesor de matemática. Es de matemática, pero es experto en álgebra y conoce medianamente lo de trigonometría, o al revés. Entonces, el profesor de comunicación o de lenguaje o de lingüística tendrá cierto alcance, si es verdad, porque es profesional en ello, pero la corrección de estilo tiene otro ámbito, le corresponde a otra profesión. Es más, hay correctores de estilo que son estrictamente narrativos y hay correctores de estilo que son estrictamente académicos. Y hay correctores de estilo que van estrictamente por la poesía, por ejemplo. De acuerdo, aunque en ello puede haber discusiones, porque la poesía tiene muchísimas licencias que escapan a la norma, escapan rotundamente, pero hay alguien que dice, sí, pues hay que hacerlo de ese modo. Colegas, como verán, creo que ha sido un encuentro más, digamos, experiencial y nos ha permitido ya ver con más evidencia qué importancia tiene la corrección de estilo frente al hecho de que existe la creencia de que escribimos y que lo hacemos bien. No estoy diciendo que lo hagamos mal, no, de ninguna manera, pero hay la necesidad de que nuestro lenguaje escrito se manifieste con pureza, con objetividad, tal cual lo pensamos, tal cual lo sentimos, porque escribir también, colegas, forma parte de nuestra identidad. Es algo que nos identifica, algo que nos pone, si se quiere, en una situación distinta. No por una condición superior, ¿no? Sino porque hay un rasgo distinto ahí, desde ese punto de vista. Bien, colegas, espero haber ayudado un poquito a su expectativa, espero haber ayudado un poquito a lo que pensaban de hoy. Les he mostrado un trabajo mío, que yo también vivo esto, y cada vez soy más consciente de las cosas que escribo y cada vez aprendo siempre con el fin de mejorar nuestra tarea cotidiana. Si no hay una pregunta, yo me despido y nos volveremos a ver mañana para continuar con esta tarea. Bien, gracias por su... A ver, segundo Gabriel, levantó la mano. Bien, coleguitas, les agradezco mucho por hoy. Nos estamos despidiendo, entonces nos miraremos mañana. Muchas gracias.
A ver. Angie dice, ¿qué dice Angie? Ah, las viñetas forman parte justamente del estilo. Hay viñetas muy especiales. El autor puede ser libre para utilizarlas, pero se recomiendan, por ejemplo, que no sea excesivo, ¿ya? Que no sea excesivo. Ahora, por una cuestión visual, si el autor quiere que el lector se concentre en ello, si ese es el objetivo, si ese es el propósito, vale la pena utilizar la viñeta. Sí, vale la pena utilizarla. Pero no podemos ser tan excesivos a lo largo del documento. En un artículo científico, en un documento de divulgación científica, es muy raro ver eso. No digo que no sea. Es por muchas razones. Una de ellas es el espacio que le brinda cada artículo. Lo otro es que se interpreta como que son ideas sueltas, pese a estar vinculadas por una viñeta. Pero, repito, si ese es el propósito, ¿no es cierto? Sí es factible utilizar, recomendando siempre que no sea el uso excesivo, ¿ya? Bien, les agradezco mucho. A ver, parece que hay otra pregunta, perdón. Ajá, el doctor Norville Ciesa dice, buenas noches. ¿Qué tan importante es el propósito del texto que se entiende desde el primer párrafo? Mi estimado Norville, es definitivo. Me concentro en dos escenarios. En un libro, por ejemplo, en un libro, si yo leo el prólogo, si es que tiene prólogo, leo la introducción, si es que la tiene, puede tener prólogos, varios prólogos. Si el prólogo, el primer párrafo, me llama la atención, me cautiva, mi estimado Norville, cómprese ese libro. En el caso de un artículo, nos vamos a enfrentar al resumen. Y el resumen, sea 100 palabras, 200 palabras, lo que fuere, tiene su propia estructura. Analiza las variables o categorías, presenta la metodología, presenta los hallazgos, presenta las conclusiones. Si eso, mi estimado Norville, nos convence, nos seduce, téngalo por seguro que ese documento valió la pena. Por lo tanto, es más, hay algunas personas que van a la librería, piden el libro, piden quitarle la envoltura y abren al azar. Al azar. 2, 3 páginas, 2, 3 minutos, dice, me lo llevo. Lo que ha pasado ahí es que el autor ha logrado conectar con el lector. Pero en el mundo académico vamos a encontrar eso. Si no encuentro en el libro, en el prólogo, en la introducción, en la presentación, lo voy a encontrar en la contratapa. Y en la contratapa habitualmente escribe el editor de ese autor u otro autor. Si ese párrafo me convence, me seduce, téngalo por seguro, mi estimado Norville, que usted está en la obligación de comprar ese libro y además recomendarlo. Porque el autor ha logrado una conexión inmediata. Inmediata. Ha logrado su propósito. Y entonces, carambas, qué bueno que así sea. Muchas gracias. Sofi Marián. En el tema poético no es tan recurrente, pero hay autores que sí buscan la corrección de estilo, sí, y habitualmente la corrección de estilo es casi una conversación entre el corrector y el autor. Porque, por ejemplo, una metáfora solamente el autor sabe por qué la utiliza y cómo es que se originó esa metáfora. Y una metáfora no puede ser, si es que esta tuviese temas ortográficos, sí, sintácticos, sí, pero en su naturaleza, una metáfora en sí misma, solamente el autor sabe por qué la plantea. Yo no me atrevería a que alguien corrija mis metáforas. Pero si eso es así, me imagino que habrán ejercicios suficientes. Gracias por sus preguntas, motivan mucho.
Seguramente que nos miraremos mañana. Ojalá haya cafecito de la universidad. Vamos a compartir alguno más. ¿Sí? Muy amable. Gracias. Me despido.